En un tiempo donde la gente sabe el precio de todo y el valor de nada, como decía Oscar Wilde, llega a la mañana de la gospel el precio de las cosas. La semana económica resumida por Javier Vicens. Si la información es poder, la información económica es poder económico. El precio de las cosas con el especialista que busca hacer menos pobres a los pobres en lugar de más ricos a los ricos. ¿Cómo estás, Javier? Buen día. Buen día. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Más todo tranquila bien. esta semana, ¿no? Sí, hasta hoy, a la tarde. Hasta hoy a la tarde. Porque el dato de impacto en cuanto a la información va a ser ese. Por lo que veo, los números que adelantó tanto la medición en Capital Federal, la de Córdoba, es menor a la inflación de marzo. La de Capital Federal, más o menos. Vi un número más chico, 6 y pico. Sí, no, arriba de 8. El que fue más bajo fue el de Córdoba. Sí. A mí me llamó la atención el número de Córdoba, el IPC de la estadística provincial, porque dio 6,52. Muy por debajo del casi 8 que había dado en marzo. Y Córdoba suele estar por encima del... Oscilante. Sí. Hay meses que está por encima y meses que está por debajo. No voy a cuestionar la metodología porque no la conozco. Ajá. Sí sé que mide únicamente Córdoba Capital y comercio de proximidad en Córdoba Capital. Lo que sí, este índice, que es el índice de la estadística provincial, arrojó 8,11 en alimentos. Sí, sigue estando alto alimentos. Sigue estando muy alto en alimentos. Impacta en los que menos tienen eso, ¿no? Sí, sin duda que impacta en los que menos tienen, impacta en una porción considerable de los argentinos que viven al día. O sea que prácticamente sus ingresos son destinados a comer en gran parte. La de Cava dio 7,8, la de Cava, alta. Y en alimentos más de 10. Que es un índice que se parece bastante al del INDEC, el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y el REM, que es el Reglamento de Expectativas de Mercado, que esperan las principales consultoras y las entidades financieras, se le pregunta, el Banco Central les pregunta, arrojó que lo que esperan para la publicación de hoy a la tarde del INDEC del IPC, 7,5, es decir, piso 7 en la inflación. Sí, ya que no pase 8, que no llega a 9, ya... podemos darnos por satisfechos. Bueno, probablemente estemos en 8 probablemente en 8. Y las cosas no van a mejorar. ¿Por qué no van a mejorar? Porque tenemos el índice de abril, impacta una parte de la corrida contra el peso que tuvimos hace 15 días, y otra parte va a impactar en el índice de mayo, junto con, toma nota, puntea, junto con aumentos en telefonía, internet y TV por cable, que autorizó el ENACOM, de hasta 4,5% de acá a diciembre, todos los meses. 4,5, todos los meses, de acá a diciembre. Aumentos que autorizó la Secretaría de Energía en el gas envasado, en las garrafas, 8,54. El aumento de la garrafa de 10 kilos, el precio máximo sugerido, que después evidentemente en gran parte eso no se cumple, es de 1.229 pesos. La garrafa de 10 kilos es la que más usa los sectores más vulnerables. Aumentos en gas y electricidad por la quita de subsidio, que ya entró en vigencia en mayo. Aumento en las prepagas, 4,76% autorizado por la Superintendencia de Seguros. Todos los meses, de acá a diciembre. Y aumento en las cuotas de las escuelas. Eso viene en mayo. O sea, mayo seguramente no va a mostrar una desaceleración. Abajo del 7, imposible. Imposible, lejísimo del objetivo que había planteado, del 3 que había planteado el ministro de Economía, Sergio Massa. Es decir, una inflación muy alta que dispara ya la carrera, bueno, ya está disparada hace rato, la carrera precio-salario. Yo ya sé que tenés preparado otra cosa, pero ayer retuiteé para acordarme que lo tenía que comentar con vos, que midieron los consumos culturales, que suelen estar postergados cuando vos tenés crisis. ¿Qué haces? Dejás de ir al restaurante, dejás de ir al teatro, al cine. Me compré un libro. El corte de entradas de cine, teatro en la Capital Federal, que es donde se mide, un 50% más que el mismo mes del año pasado. Sí. Es contradictoria la información. Vos decís, bueno, esos son solo los ricos. Bueno, no, la clase media es la teatrera en Buenos Aires. Sí. Es contradictoria. Mira, ayer leía justamente en Twitter un economista Crespo, que afín al gobierno nacional, y hacía referencia a cómo la economía sumergida, es decir, la economía marginal, la economía que llamamos comúnmente en negro, está motorizando ese tipo de consumo. Y hablaba de un sector específico, que es el sector vinculado a la industria del software, que está exportando
cobrando en billeteras virtuales, haciendo la conversión al dólar blue, que es un sector de la población más joven, quizá, que está vinculada a esa, a la industria del software, que está gastando ese tipo de consumo. Yo creo que está sobreestimado lo que está diciendo Crespo. Ahora, es contradictorio. Me parece que tiene que ver con una estrategia de, gastemos ahora porque el peso no vale nada, que es lo que ocurre muchas veces con la inflación en aquellos sectores que pueden gastar. Entonces, ¿para qué vamos a guardar en pesos? ¿Para qué vamos a tener una estrategia de cubrirnos? Gastamos ahora porque, evidentemente, es lo que conviene hacer hoy. Aquellos que pueden, ¿no? ¿Pero no eso no ayuda a la economía? No, sin duda que ayuda a la economía porque muestra sectores con algún dinamismo. Claro. El de restaurantes y hoteles. También el dato de la pandemia. Me parece que no podemos dejar de lado la salida de la pandemia. Todavía está el efecto ese. Todavía está el efecto ese que, vamos a salir, no nos quedamos en casa. El eslogan era, nos quedamos en casa durante 2 años. Bueno, no nos quedamos en casa. Me parece que eso también está entrando a jugar. Y una gran desigualdad. Porque también eso hay que decir. Ese dato no bueno, ayer hablaba con un empresario y me decía, yo pensé, cuando lo llamé, pensé que me iba a decir, uy, qué mal que estábamos. No, mirá, tenemos 2 problemas que el gobierno que venga tiene que resolver. Uno, el tema inflacionario, que eso lo tienen que resolver, y la otra, la cuestión de la desigualdad. Pero después hay una dinámica de la economía que no se la puede comparar ni con el 2001 ni con crisis anteriores, que es una dinámica que no llega a todos. Bueno, ese es el gran problema, ¿no? Bueno, ese es el desafío que se plantea a futuro. Sobre el final vamos a hablar de la perspectiva de futuro, de una conferencia que hubo muy importante esta semana, donde participaron los principales líderes políticos de la Argentina, los que quieren ser presidente, con los grandes empresarios vinculados a Estados Unidos. Y hablaron de eso, de la perspectiva de futuro. Y la perspectiva de futuro para la Argentina, si tenemos en cuenta el desarrollo que está teniendo algunos sectores estratégicos con inserción internacional, no son malas. El problema es cómo eso llega a todos, ¿no? Y que no genere una brecha entre aquellos que están vinculados a esos sectores estratégicos y los que no lo están. Es decir, los que están vinculados al comercio internacional de la mano de la minería, de la mano de los hidrocarburos, y los que están vinculados al mercado interno, es decir, las empresas vinculadas al mercado interno con el poco poder adquisitivo, el salario y demás. Yo te decía al comienzo, la disparada, el comienzo de la carrera, que siempre es en marzo, precios-salarios. Bueno, se va a conocer el dato de inflación del mes de abril, hoy a la tarde, pero se conoció qué está pasando con los salarios en el primer trimestre del año. Y la cuestión es que están ahí, empatándole, con una gran disparidad, hablamos de la desigualdad, una gran disparidad entre el sector formal vinculado al empleo del Estado y el sector informal, donde los salarios informales son los que pierden por goleada contra la inflación. Todos pierden cuando analizamos lo que sucedió en los últimos 12 meses, es decir, de marzo del año pasado a marzo de este año con una inflación del 104%, los salarios crecieron 102,4%, es decir, por debajo de la inflación. En marzo, como hubo paritarias, todos les ganaron un poquito. Ahora, la preocupación es en el sector informal, que es el sector del empleo que está creciendo. Es decir, el cuentapropista, el monotributista, el trabajo no registrado es el que crece en la Argentina y está marcando un cambio de paradigma en el mundo del trabajo. Después vamos a hablar de eso también. Me vamos a meter todo esto en 15 minutos, vamos a ver si nos sale. Un cambio de paradigma muy grande en el trabajo que se presenta como, yo lo decía, trabajadores pobres. Sí, se puede tener empleo en la Argentina y ser pobre, que es algo que no ocurrió durante todo el siglo XX, es decir, los excluidos del sistema eran los que no tenían trabajo, ¿no? Después vinieron los movimientos sociales a principios del siglo XX, que eran los excluidos del sistema, y hoy tenemos algo distinto, que los excluidos del sistema pueden ser aquellos que aún tienen trabajo, es decir, que a pesar de tener trabajo y trabajo formal, no llegan a fin de mes y son pobres. Esto sin duda plantea un gran desafío futuro. Bueno, lo escucho con atención. Bueno, la carrera precio tuvimos el aumento en las jubilaciones. Por ley de movilidad, van a crecer las jubilaciones 20,92%, la mínima va a llegar a 71.000 pesos. Está mostrando también que la fórmula no está funcionando para acompañar la inflación, por lo que el gobierno anunció 3 bonos. En junio de 15.000, en julio de 17.000 y en agosto de 20.000. Esos bonos plenos va a ser para aquellos que cobran la mínima, después se va reduciendo hasta 2 jubilaciones mínimas. Ahí vemos la carrera precio-salario como está jugando. Yo creo que va a perder, el salario va a perder y las jubilaciones, salvo la mínima, el resto va a perder contra la inflación este año, sobre todo lo que pase después de agosto. Y acá vamos con, saliendo de los datos de la semana, vamos a hablar de una conferencia que llevó adelante la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina, la AmCham, que
esta conferencia pasaron los principales líderes políticos. ¿Qué es la AmCham? Es un lobby de los Estados Unidos. Básicamente eso, las empresas norteamericanas, las grandes empresas, las vinculadas al petróleo, al consumo masivo, realizan esta conferencia por la que pasan aquellos que, en este caso pasaron aquellos que quieren ser presidente y aquellos que son funcionarios, más algunos otros empresarios. Es un lobby, ¿por qué digo es un lobby? Porque está claro que buscan llevar agua para su molino y que esa conferencia, o en realidad la AmCham, está presidida por el embajador de los Estados Unidos, Mark Stanley. Embajador con nombre de termo norteamericano. Bueno, ¿qué se dijo? A mí me llamó la atención, dos cosas estuvieron presentes en esta conferencia, sobre todo en los líderes políticos que aspiran a ser presidente. Un cambio de régimen cambiario y monetario, ¿no? La columna pasada yo lo deslicé, no lo quise decir explícitamente, pero hay un olorcito de evaluación o asalto cambiario muy fuerte a partir de agosto. Y eso se vio... ¿Después de las elecciones o antes? Y quizás anticipe las elecciones. Sería un desastre. Está el olorcito. Yo no digo que sea 100% probable, pero está el tufillo ahí, y cuando uno escucha a los principales candidatos a la presidencia, en esta conferencia de la AmCham, se les preguntó por el tipo de cambio, qué esperan del tipo de cambio a futuro. Y los traje, hice un recorte de algunas de las opiniones. Vamos a escuchar, si tenés ganas. Sí, tengo todas las ganas del mundo, pero... Bueno, vamos a escuchar a... Venía tan bien hoy, venía tan... Pero es la columna de economía, es la economía argentina. No maten al mensajero. Vamos a escuchar a Patricia Bullrich, cuando se le preguntó cómo ve el tipo de cambio, qué valor del dólar ve ella si fuera presidenta. Y es Patricia. Es un cepo al crecimiento de la Argentina, así que nosotros vamos a un solo tipo de cambio, al uso del dólar como moneda de transacción. Entonces luego vas a poder usar el dólar o el peso. Una pregunta, porque esto sí... Alejandro Fantino, sí. Que preguntaba. Preguntaba. Bueno, sí. Muy ameno, muy ameno, muy acompañada, muy amena la entrevista, muy risueños todos. Está bueno ver estas cosas porque eso no sale mucho a la luz, ¿no? Es una reunión de empresarios, básicamente. Sí, que se nos cagan de risa nosotros, literal. Sí, ¿no? Sí, están en otro mundo, ¿no? Están en otro mundo. ¿Qué dijo Patricia, en definitiva? O sea, ve liberar el mercado de cambio, si ella es electa presidenta, y una competencia entre monedas. No es una propuesta muy distinta a la de dolarización de Milei, la de Patricia. O sea, con matices, pero no es muy distinta. Es decir, vamos a poner a competir al peso contra el dólar. Hemos hablado de esto acá también. Yo digo, es poner a competir a un fitito contra una Ferrari. Más o menos. ¿Qué va a elegir el consumidor? ¿Qué va a elegir el ahorrista? La moneda dura. En Panamá ocurre eso. Sí, en Panamá, en El Salvador. Así fue la dolarización en estos países. Así fue. Sí, vos vas a Panamá y en Panamá está como moneda de transacción mayoritariamente el dólar. Esto puesto en los hechos es que vos vas a un almacén en la esquina y vas con $5 y le pagás con dólares. Y vas postergando el peso. Y después están los sectores que ganan en peso, que ganarían en peso. Nunca al trabajador le van a pagar en dólares. Claro, ahí está el tema. Advirtamos esto. Nunca al trabajador le van a pagar en dólares, no. Siempre en peso. Pero la moneda de transacción en la actividad de todos los días va a ser el dólar o el peso. Y ahí en el cambio. Siempre vas a cobrar salvo los que exporten. Sí, claro. Los trabajadores siempre van a cobrar en pesos. Y ahí en el cambio sabemos quién pierde, ¿no? Bueno, eso es lo primero que dijo Patricia Bullrich, es decir, un cambio de régimen cambiario y monetario, sí. ¿no? También estuvo Juan Schiaretti, el gobernador de la provincia, precandidato a presidente, y se le consultó a Alejandro Fantino por cómo ve el dólar, qué espera del dólar. Y dijo esto el gobernador de la provincia de Córdoba. Vos, en tu cabeza, ¿qué tipo de cambio tenés? Hay que ir a un tipo de cambio único y libre. Todos alrededor de Argentina, en América Latina, tienen tipo de cambio único y libre. ¿No? O sea, desarmar el cepo. Segunda propuesta de precandidato a presidente, desarmar el cepo. El tema es el cómo y con qué velocidad y con qué reservas. Claro, porque ahí vos liberás el tipo de cambio. Es decir, hoy no habría ninguna restricción a los dólares. ¿Y de dónde sacan los dólares? Hoy el banco con reservas negativas. El Banco Central con reservas negativas. Al otro que se le preguntó por el dólar... No le preguntás el cómo, no te saben decir. No, bueno, yo creo que lo tienen en mente. Patricia Bullrich un día le preguntaron el cómo y dijo, vamos a pedir más plata prestada. Sí, yo creo que lo tienen en mente el cómo. Ahora, si lo dicen,
Nadie los vota. Sí, posiblemente, ¿no? ¿Qué pasaría? El otro fue Larreta, el otro consultado por el dólar. Y dijo esto el jefe de gobierno porteño. Milei dice que podría llegar a dolarizar. Patricia dice, Bullrich, que va a haber un desdoblamiento. Scioli lo mismo, desdoblamiento cambiario. La pregunta es, bueno, contame en el desdoblamiento cambiario cuál va a ser el punto de equilibrio. ¿Cuál es tu plan para el tipo de cambio en Argentina? El tipo de cambio tiene que tender a ser lo antes posible. Y no me pidas una fecha porque quiero hablar con la verdad. ¿Lo antes posible? Lo antes posible único. ¿Único? Único. Uno. Tenemos que tender a eso. ¿Un solo dólar? Un solo tipo de cambio. Pero ¿en cuánto quedaría el equilibrio? Porque Milei, si dolariza, el tipo de cambio podría quedar en 9.500 pesos. El tipo Hoy de cambio te da pesos dividido dólares más o menos responsablemente de 4.000, 3.800 te da más o menos hoy. Pesos dividido dólares te da 3.800. O sea, tendrías una devaluación del 900 por 8, del 900%. Y en tu cabeza de economista, ¿cuánto daría ese tipo de cambio al equilibrio? No, este tipo de cambio... No, título no. Yo más voy a hablar responsable. Bueno, está bien, escuchá. O te doy un título o hablo en serio, elijamos. Yo prefiero hablar en serio. No son excluyentes. No, sí son excluyentes. No son excluyentes. Si yo te defino hoy un tipo de cambio, es un título, no es hablar en serio. Estoy convencido, es un título y es verdad. Dale. No tenemos la menor idea, ni vos ni yo, qué tipo de cambio va a haber el 10 de diciembre. Ni idea. No, 10 de diciembre no. En mitad del 2023 me tenés que dar una idea hacia dónde va tu dólar. Si va a estar más cerca del 4 y pico 500 o más cerca del 2 y pico que hay ahora. ¿Cuánto va a estar a fin de año? ¿Cuánto va a estar a fin de año? Yo no soy economista. Yo tampoco. ¿Cómo pero yo soy economista, pero yo no lo sé. Me apuré. Un blooper. Un blooper. Pensé que iba a decir yo no sabía. Un fallido. ¿Se dan cuenta de la diferencia del trato de Fantino con Rodríguez Larreta y de Fantino con Patricia Bullrich, ¿no? ¿Se dan cuenta? Sí. Fantino cuando quiere, interpela. Lo ridiculizó a Rodríguez Larreta. Lo terminó haciendo pisar el palito porque es economista, Rodríguez Larreta. Claro. Y dijo, no, yo no soy economista. Claro, lo puso en un lugar incómodo al preguntarle... Bueno, es que eso es el periodismo. O sea que lo peor de Fantino es que tiene las capacidades para hacerlo. Sin duda, un gran entrevistador cuando quiere. No, cuando quiere. Te pongo en duda lo de gran entrevistador. Bueno. Cuando quiere, interpela. Pero cuando no quiere, porque hay alguna razón por la cual no quiere, evidentemente las respuestas son otras. El que lo padeció ahora fue Rodríguez Larreta, porque lo padeció y lo terminó haciendo caer. Forma parte de la interna del PRO, ¿no? Me gustaba la respuesta que estaba dándole Rodríguez Larreta, porque no se puede dar títulos, se tiene que decir la verdad. Ahora, tenés que ser coherente con la verdad, no puedes decir una verdad a la mañana y otra verdad a la tarde. Y Fantino tiene esa idea de que todo es el show. No, ¿qué título? Si acá estamos hablando de la gravedad de una situación económica, no, dame un título. ¿Qué un título? ¿Qué título? ¿Cómo se maneja en gran parte la prensa porteña, ¿no? Bueno, ese es el problema, ¿no? De esa forma. El título. Bueno, no le tiró el número del dólar, porque yo creo que es difícil decir a qué valor va a estar el dólar. Tiene razón, Rodríguez. Sí, sin duda. Es imposible de establecer qué valor va a tener. Ahora sí, una cosa, no es el valor actual, ¿no? Para Rodríguez Larreta. No es el valor de 2.50 y pico del oficial, ¿no? Entonces yo digo, ese tufillo a devaluación que está dando vuelta en los círculos de poder y en las propuestas de los principales candidatos a la presidencia, que veremos qué ocurre en agosto. O sea, el oficial está variando. ¿Por qué pones agosto como punto de referencia? ¿Por qué pongo? Porque agosto ha demostrado las PASO, ha demostrado anticipar el escenario. ¿Las post-PASO o antes de las PASO? Las PASO. Esa gran encuesta... Bueno, está bien. El día después de las PASO, Macri dijo, ustedes votaron mal, se nos puede escapar el dólar. ¿Y qué pasó con el dólar? Se fue al diablo. Carajo, bueno, pero lo dejó. Sí, lo dejó. Bueno, yo creo que el gobierno está buscando... El gobierno, si hay un arreglo con el Fondo Monetario Internacional... Ahí está el punto. Ese es el punto, ¿no? Si hay un arreglo con el Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario Internacional anticipa los fondos que necesita el gobierno, en agosto va a poder aguantar la situación. Ahora, si eso no ocurre, en agosto la cosa se complica. Ahora, si en octubre, alguno de todos estos presidenciables gana la elección o tiene chances de ir a una segunda vuelta, con chance de ser presidente, ya sabemos qué están anticipando. Yo
creo, no es información. No diga que no lo dijimos. Sí, lo dijimos. Y yo creo que lo que está esperando el Fondo Monetario es que la candidata no sea Cristina y que el candidato sea Massa. Por eso Massa está diciendo, dejemos el internismo, basta, nosotros no vayamos a una PASO y no nos desgastemos en términos políticos porque impacta en lo económico. En la AmCham, en esta conferencia de la Cámara de Comercio de Norteamérica en la Argentina, fue claro Massa respecto a esto. O sea, habló como un presidencial, muy cómodo Massa en esta reunión porque es un hombre con vínculos estrechos con la Embajada de los Estados Unidos. Muy cómodo, habló como un candidato a presidente, un precandidato a presidente y habló de la necesidad de una candidatura única dentro del Frente de Todos. Fue claro en esto. El otro audio que tengo para compartir, tengo dos más. El otro audio es respecto a otra cosa que está dando vuelta en los círculos de poder, que es el cambio de régimen laboral. El cambio de régimen cambiario, ya lo abordamos. El otro es el cambio de régimen laboral. Y la que fue muy explícita, sin pelos en la lengua, y eso está bueno también que ocurra, porque lo están diciendo. Yo te avisé. Fue Patricia Bullrich. Fantino le consultó por las leyes laborales y Patricia Bullrich, la presidenta del PRO y precandidata a presidente, dijo esto. ¿Gustaría que pasara con las leyes laborales en esencia el cambio que te gustaría que se produzca? ¿Las laborales o todas? Elegí vos. Bueno, primero. Laborales, dale. Leyes laborales. Dale. Vamos a trabajar una ley diferente para todas las personas que hoy están fuera del sistema. Hoy la Argentina tiene 6 millones de trabajadores que están en blanco o en gris. Ahí hay que trabajar sobre la indemnización, que hoy es un pasivo brutal sobre todas las empresas, las grandes, las chicas y las medianas. Dale. Ahí hay cambios que hay que hacer muy fuertes, volviendo inclusive a un número razonable. Hoy no es razonable la indemnización. Los convenios colectivos de ultraactividad hay que sacarlos. La ultraactividad es una espada de Damocles sobre todas las empresas. Vas a trabajar sobre los convenios colectivos existentes. Y porque la ultraactividad son convenios del año 75. Dale. A mí me llamó que no haya tenido repercusión en el sector sindical esto. No habrán visto la conferencia. Yo creo que confían que Patricia no va a pasar. Pero el run run empieza, ¿no? Sí, empieza el run run. Yo creo que en este escenario hoy, puede cambiar, Patricia no pasa la PASO. Puede haber, está jugando, coqueteando Macri con Milei, porque una encuestadora muy seria de la CELAC, Serrano Mancilla, a mí me parece de lo más serio, lo puso primero Milei. Hay un 3/3. Que no tiene una propuesta distinta a la de Patricia en cuanto a lo laboral. ¿Para qué, si hay un original, para qué vas a ir con los émulos malos? Émulos que encima tienen el antecedente de lo que hicieron cuando gobernaron, tanto con Macri como con De la Rúa. Un desastre. Ese Milei no lo tiene, ese antecedente. No lo tiene. Está impoluto. Está impoluto en eso. Y la gente no es ingenua. Esta idea de que compran cualquier cosa. Pero bueno, esto puede cambiar de un día para el otro, porque también es cierto que en ese 3/3, está primero Milei, segundo el Frente de Todos y tercero Juntos por el Cambio. Por eso hay tanto ruido en Juntos por el Cambio. Por eso están coqueteando con Schiaretti, por eso están incluso sondeándolo a Milei. Che, vamos con Milei. Un escenario que cambia vertiginosamente todos los días. La fecha de cierre de listas es determinante para mí de los escenarios. Ahí se va a medir. El 25 de mayo muchos lo depositan como un día para el kirchnerismo, para ver qué hace Cristina. Hay un clamor, aceptar. Yo creo que no aceptar y que va a ser Massa, pero creo yo. Y que ella va a decir, bueno, vamos a ir con Massa. Y que no le va a poner un vice kirchnerista, pero les va a decir a los suyos, vayan con Massa, porque es el único que va a arreglar con el fondo. Y hasta ahora el único que desafía esa posibilidad es Grabois. Sí, muy minúsculo. Muy minúsculo. La verdad que... Pero dentro del Frente de Todos es el único que desafía eso. El emperador o de la emperatriz es el de Cristina. Es pulgar para arriba o pulgar para abajo. No, digo por la posibilidad de que el Frente de Todos no sea lo que conocemos hoy, sino que se rompa. Sí. También a futuro. ¿Sí? Bueno, vamos a salir un poco de la coyuntura y vamos a hablar de la geopolítica, como se dice ahora. Vamos a hablar de qué pasa con la relación entre Argentina, China, los BRICS y los Estados Unidos. Estuvo muy presente en esta conferencia, bueno, era el lobby de los Estados Unidos, y le preguntaban a los precandidatos a presidente de qué lado estaba,
¿no? En esta grieta en el mundo que hay. Si estaba del lado de los Estados Unidos o estaba del lado de China. Y acá tomó la palabra el embajador en los Estados Unidos de la Argentina, Jorge Argüello. A mí me llamó la atención que un embajador sin pelos en la lengua, sin ser diplomático, dijera lo siguiente, lo escuchamos. En mis periódicos reuniones, les decía entonces, me encuentro con mis interlocutores que suelen manifestarme su preocupación, a veces su reclamo, por lo que ellos llaman el desembarco de China en la región de América Latina. Y la verdad, esto lo decía yo días atrás, pocos días atrás, cuando con el embajador Stanley compartíamos otro diálogo público, pero en Washington, organizado por el Inter-American Dialogue. La verdad es que, como yo veo las cosas, el principal vínculo bilateral del planeta es el que definen Washington y Beijing. Y hay una cantidad de otros tableros que en simultáneo operan, pero siempre en función del tablero principal, que es el que definen los Estados Unidos y la República Popular China. Y a mis interlocutores, cuando me manifiestan su preocupación, cuando me hacen sus reclamos, lo que yo trato de explicarles es que nosotros lo que necesitamos son iniciativas concretas de parte del gobierno de los Estados Unidos. Y cuando digo iniciativas concretas, estoy diciendo iniciativas concretas que dejen de restringir el comercio entre nuestros países, iniciativas concretas que promuevan inversiones en nuestro país. Porque en definitiva, obras son amores y no solo buenas razones. Clarito, Jorge Argüello. Bien. Sí, bien, una posición de la Argentina Sí, bueno, nosotros distinta. podemos estar con ustedes, pero Claro. díganos con qué. Bueno, ¿con Si qué? China viene y te invierte, Te invierte, te financia, te da el Schwab para comerciar con ellos, ¿no? A la mayoría de los precandidatos a presidente, cuando Fantino les preguntó de qué lado estaban, de Occidente. Esa fue la respuesta. Sí, no del lado del BRICS, sino del lado de los Estados Unidos. Era ahí el lugar, el lobby, ¿no?, de los Estados Unidos. Claro. No iban a decir otra cosa. Ahora, Argüello fue distinto y dijo, no, nosotros vamos a estar del lado en el que muestren una zanahoria. ¿Dónde está el tema de fondo? En el litio. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos aprobó una ley de reducción de la inflación en el que privilegia el comercio internacional con este mineral crítico con aquellos países con los que tiene tratado de libre comercio. No es el caso de la Argentina. Ayer se sumó Argentina a una mesa de diálogo para venderle aún más a los Estados Unidos litio junto con otros países como el caso de Chile. Sí, la discusión del litio está muy presente. Entonces Argüello pone este tema en este congreso del AmCham. Stanley le contesta, Jorge, estás equivocado, le dice, en algo que no estaba previsto, ¿no? El ida y vuelta entre dos embajadores. Estás equivocado porque Argentina va a formar parte de ese club de que nos van a vender el litio para mejorar la eficiencia energética en los Estados Unidos y bajar el precio de la energía. Todo esto ocurre, ¿y por qué lo traigo a colación acá? En el medio en el que hay una negociación con el Fondo Monetario Internacional por la modificación del acuerdo. Esta semana se conoció en conferencia de prensa, lo hizo saber la vocera del fondo, Julie Kozak, que dijo que Argentina y Estados Unidos están, en realidad, el fondo, perdón, acto fallido el mío, pero es lo mismo, están trabajando para modificar las metas del acuerdo, están trabajando para que exista ese adelanto que le sirva a Massa para campear agosto, y están trabajando de forma constructiva para fortalecer el programa, dijo Kozak. bueno, ojalá que ocurra. Ojalá que ocurra, porque si no... ¿Qué nos saldrá? Yo le pregunté cuánto nos sale Sí, esto. sí, No, ¿cuánto nada sale es en gratis. términos de litio, no? Nada es gratis. En términos de litio, ¿cuánto nos sale? Nada es gratis. Gracias, muchísimas gracias. Es un lujo tenerte en el programa, Javier, y que nos ayudes a entender lo que pasa en la semana. El agradecido soy yo y buen fin de semana. Las cosas, sus precios con Javier Vincent analizando la semana económica que está cerrando, pero que queda colgado el dato de hoy. ¿Cuánto va a estar el numerito del índice de inflación del mes de abril?